Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora en el segmento del patio de atrás y ya está con nosotros Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda su servidora Reni Bake, hablando sobre lo que está pasando en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Aunque algunos dicen que Guatemala es el patio de Estados Unidos, nosotros decimos que Estados Unidos es nuestro patiezote de atrás o que tenemos un patio compartido porque hay temas de interés común de los cuales solemos hablar en su programa El Patio de Atrás. Hoy tenemos varios temas que mencionar. El primero es que el ex vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos también tenía documentos clasificados en su casa. La semana pasada estalló el escándalo que el presidente Joe Biden, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, parece que se llevó documentos clasificados a su casa y a su oficina. Se los estaban encontrando y ahora se lo están encontrando al ex vicepresidente Mike Pence. No solamente Donald Trump tenía documentos clasificados en casita. Y luego, una noticia que no quiero dejar de mencionar es que ya hay embajador de Estados Unidos ante El Salvador, que ese apellido es el señor William Duncan y se espera que pronto llegue a El Salvador. También vamos a estar hablando, Jorge, de la parte de migrantes, cuántos millones de migrantes han sido detenidos en la frontera sureste de Estados Unidos y por supuesto, que es el plato fuerte del programa de hoy, es qué está pasando en el juicio de el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos en la Corte de Nueva York porque está siendo acusado de haberle vendido información al narcotráfico o simplemente haber estado trabajando para el narcotráfico mientras estaba en el cargo. Jorge, ¿por dónde quieres comenzar a platicar? Tengo una reflexión, gracias, Reni. Tengo una reflexión sobre el tema de los documentos. ¿Cuál será el impulso, la motivación para que alguien que ha sido un funcionario, que ha sido, qué sé yo, presidente, vicepresidente, y que ha tenido acceso a muchísima información secreta, porque obviamente por eso es de quedarse con esos papeles? O sea, no me lo explico, lo querrán como souvenir, porque al final son cosas que probablemente son secretas, pero que ya a estas alturas ya no ha de tener mayor secreto. Generalmente son secretas cuando están tomando las decisiones y bueno, ¿será que vamos a ir a atacar Irak o no vamos a ir a atacar Irak? Y al final deciden que sí, pero ya después de eso, pues ya eso ya no es secreto, obviamente, o cosas así. Me refiero que no entiendo. Puedo entender el descuido, eso sí lo puedo entender. A ver, me lo llevé a mi casa el fin de semana en lo que estaba trabajando y después lo dejé guardado en una gaveta y se me olvidó. Va. Pero más de eso no entiendo cuál puede ser, si es fetichismo o qué, por qué quedarse con esos documentos y guardarlos y que después todos finjan demencia y que, ¿sabes? Yo no sabía que ahí estaba. No entiendo esa parte. ¿Me lo podrás explicar? No sos psicólogo, me vas a decir, ¿no? No, es que mira, primero habría que ver, hay distintos niveles de clasificación y dependiendo del tipo de funcionario, es así como tienen acceso a ciertos, digamos, a cierta documentación.
porque tienen que tener un clearance, o sea, una investigación de que es una persona decente, que lleva al gato o al perro a bañarse, que no anda en cosas raras. O sea, Pero si ya es presidente, si es presumimos presidente que o tiene el top vicepresidente, clearance. es elegido, o sea, es elegido por el pueblo y entonces tiene top, o sea, top secret, pero hay distintos niveles de información. Yo creo que se los pudieron haber llevado dentro de las cajas de información. Acuérdate que, por ejemplo, los expresidentes se llevan, se van y se llevan con sus cosas y luego hacen, por ejemplo, sus bibliotecas. La base de, por ejemplo, la biblioteca Kennedy es el archivo del presidente Kennedy, las cartas que recibía y de la información, etcétera. Aquí podría ser distintas variedades. Por ejemplo, el que eligió la información no sabía exactamente qué era top secret, qué no era top secret, solamente agarró todas las cajas y se las llevó. Y simplemente las guardan en sus archivos o se llevó el documento, se le olvidó, se le traspapeló, etcétera, etcétera. Pero lo que está pasando es que de acuerdo a las noticias pareciera que o sea, solo hace falta que el expresidente Obama le encuentre documentos clasificados en su casa. Porque le han encontrado a Trump, te aseguro que le han encontrado a Bush. A los Bush les van a encontrar. La biblioteca Bush, o sea, la base de digamos, de las bibliotecas presidenciales son los documentos de su periodo, o sea, las cartas que él manda, muchos de los documentos que le mandan, etcétera. Y así es como ellos fundan sus bibliotecas y después fundan sus centros de estudio y centros de investigación, muchas veces con con los documentos en los que estuvo trabajando, de los sucesos que estuvieron trabajando en ese momento en el cual fue presidente o vicepresidente de Estados Unidos. Así que no sabría decirte exactamente qué ha pasado. No he tenido acceso a esos documentos, solo sale la noticia. Es que estaban clasificados. Sí, pero la pregunta es qué tipo de clasificación, porque hay distintos niveles de clasificación. Y dos, ¿quién eligió qué había que llevar? Solamente metieron todas las cajas, todos los papeles en una caja y se los llevaron para su casa, que también puede suceder. Entonces, eso es una gran pregunta que hay, ya iremos mirando después. Ahora van a surgir la nueva ocupación. Selector de papelería de los expresidentes. No, ahora van a poner a alguien del FBI cuando estén eligiendo qué papel llevarse y cuál no. Ese se puede, ese no se puede, ese sí puede, ese no se puede. Pero bueno, veremos qué pasa con esa novela de los papeles clasificados en casa de los expresidentes o ex vicepresidentes. Y mientras tanto, hay otra noticia porque el tiempo nos come, es que ya hay embajador de Estados Unidos juramentado ante El Salvador. Esa noticia se supo el día de ayer, por lo menos fue cuando yo la leí, y es William Duncan, un embajador o diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia y esperan que llegue pronto a El Salvador. Si recordarás, habían nombrado a alguien que no recibió el beneplácito del presidente salvadoreño Bukele, así que han nombrado a otra persona y creo que eso es importante porque este año, de acuerdo a mis cálculos, se tiene que ir el actual embajador estadounidense. Tendremos que entrar al proceso. O sea, el de Guatemala. Viene. Sí, el embajador estadounidense en Guatemala, habrá que ver. Así que veamos qué vienen en las noticias de este año. Luego, temas interesantes, Jorge. Estados Unidos decomisó unas criptomonedas o un tipo de cambio de criptomonedas que la bicoquita de $2 billones, o sea, lo que vale digamos, el caso que han hecho y que básicamente los llevó a hacer arrestos o hacer allanamientos en España, en Estados Unidos. De lo que están acusados es que en esa red de criptomonedas estaban recibiendo dinero de los rusos, de la mafia rusa, y que lo estaban ayudando a lavar rublos. Esta es una noticia del 24 de junio y nos dice que la policía de Estados Unidos y de la Unión Europea arrestó a 5 personas y decomisó globalmente haciendo operativos en una empresa de intercambio de criptomonedas que se llama Bitslato, que está basada en Hong Kong o registrada en Hong Kong, porque alegan que facilitaban la lavandería de grandes cantidades de dinero ilícito y lo convertían a rublos rusos. Fue una declaración de Europol el día lunes. Y luego te habla que esta infraestructura digital estaba localizada en Francia y que hicieron
investigaciones o allanaron casas en España, Chipre, Portugal y Estados Unidos, así como han interrogado a una persona en Portugal y arrestado una en Estados Unidos, 3 en España y una en Chipre, bajo la ley, o básicamente la ley de cooperación de fuerzas de la ley, de acuerdo a la Agencia Europea de la Unión Europea. Así que básicamente están diciendo, miren, o sea, no solamente en el tema de las criptomonedas han estado, hemos visto esas tormentas en el tema de los precios, sino que también están revisando que estuvieran lavando dinero, y esto es un ejemplo de esto. Y básicamente dicen que Bitslato permitía la rápida conversión de activos y criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin y dinero de Estados Unidos en rublos rusos, y la plataforma había recibido un total de activos de 2.28 billones de dólares. La fuente es la organización o el proyecto de reportar Organized Crime and Corruption Reporting Project, así que la traducción sería el proyecto para reportar temas de corrupción y crimen organizado, o sea, occrp.org. Sí, lo que está supuestamente vinculado a estas cuentas que dice la OFAC son alrededor de 700 millones de dólares, de esos 2.000 millones de dólares que se han movido a través de Bitslato. Yo tampoco lo puedo pronunciar, Jorge, no te pronuncies, sí, no te preocupes. Es que para justo apenas lo escriben de diversas maneras en el mismo artículo, pero presumiré que el nombre correcto es Bitslato. Y por cierto, dijiste 24 de junio, pero era 24 de enero. Ay, sí, es o que sea, con ayer. este calor estoy pensando que estoy en verano, no en enero. Sí, es 24 de enero, disculpen. Es que hay un calor y hay un sol tan grande que básicamente mi mente piensa que ya estamos en verano, no que estamos en enero. En efecto, y es cambiante porque hace unos días había bastante, bueno, no bastante, para nuestros estándares había frío. Para nuestros estándares. Pero bueno, otra noticia que no quiero dejar de mencionar, Jorge, antes de entrar al juicio del Genaro García Luna, es que de acuerdo al Independiente de México, 4.2 millones de migrantes detenidos a lo largo de la frontera sureste bajo el gobierno de Biden. Esta noticia sí es de 24 de enero y nos dice que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron un récord de 4.2 millones de migrantes durante los primeros 23 meses en el cargo. Y básicamente esto es en una extraña declaración emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. El viernes por la noche, el comisionado interino Troy Miller escribió: la actualización de diciembre muestra que nuestras medidas de control fronterizo están funcionando. Su declaración siguió al vertedero de noticias del viernes por la noche con la publicación del informe de migración en la frontera terrestre del sureste de diciembre. El informe, publicado después del cierre de operaciones el viernes por la noche, muestra que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 221.181 migrantes durante el mes de diciembre en los 9 sectores fronterizos del sureste. Esto lleva a un total en el nuevo año fiscal de 633.451. En contraste, durante todo el año fiscal 2020, el último año fiscal completo del presidente Donald Trump en el cargo, los agentes detuvieron un total de 400.651, o sea que básicamente se les ha subido un 50% el número de personas que están deteniendo en la frontera. Eso no significa, y no hay que olvidar dos cosas, que en el 2020 había pandemia y mucha gente se quedó en su casa o no se atrevió a intentar pasar, y dos, por cada persona que detienen pueden estar pasando de 3 a 8 personas que están logrando pasar la frontera, así que básicamente ese número de personas entrando indocumentados hacia Estados Unidos está creciendo. No sé cuál es tu opinión, Jorge. Sí, de hecho le pasé ahí a Alejandro la gráfica de las capturas en los últimos años del CBP. Si no lo puedes hacer favor, Alejandro, de ponerlo. Y esto básicamente porque así como se escucha lo que leíste de lo que dijo el señor del CBP,
Intenté ser lo más seria y más formal como ellos lo hubieran leído, sin datos y números, solo dando números, sino dando emociones, para que ellos vean cómo es que dicen, mire, es que estamos avanzando, estamos deteniendo más gente. Sí, pero la pregunta es, ¿están deteniendo más gente o es que está llegando más gente a la frontera? Ese es mi punto, que así como lo puso el señor Troy Miller, es como decir, mire, estamos siendo tan eficientes que ahora estamos capturando mucha más gente que antes. Eso es básicamente lo que dijo. Lo que no se dice, lo que no dijo y trata de dar a entender de que no es así, es de que realmente lo que pasa es de que ha habido un incremento considerable de gente que ha estado llegando a Estados Unidos y entonces muy probablemente, no digo que no haya variado, pero muy probablemente están capturando al mismo porcentaje de personas que se capturó durante el gobierno de Trump y durante el gobierno de Obama y durante los anteriores gobiernos. Lo que cambia es la cantidad de personas que está llegando. El volumen, exacto. Una cosa interesante de que este comisionado Miller siguió culpando, y sigo leyendo la noticia, y el Independiente de .mx, el comisionado Miller siguió culpando a otros países por la crisis de migración irregular sin precedentes que se desarrolló inmediatamente después del que el presidente Joe Biden asumiera el cargo hace 2 años. Este nuevo desafío migratorio no es exclusivo de Estados Unidos, desvió Miller. Hay 2.5 millones de venezolanos ahora viviendo en Colombia y 1.5 millones en Perú. Brasil y Chile albergan a más de 350,000 haitianos y la cantidad de nicaragüenses desplazados en Costa Rica se han más que duplicado solo en los últimos 12 años. En diciembre, la gran cantidad de personas que huían de los regímenes comunistas fallidos en Nicaragua y Cuba contribuyó a que aumentara el número de migrantes que intentaban cruzar la frontera, declararon los funcionarios de CBP. Hay que recordar, y lo voy a mencionar en este momento, que incluso las autoridades estadounidenses han cambiado las reglas y cómo van a acoger o les van a dar asilo a los ciudadanos de Cuba, Venezuela, que estén intentando llegar a Estados Unidos. Ahora están estableciendo una especie de programa, o realmente establecieron un programa donde, por ejemplo, usted es un cubano que vive en Miami. Usted va a patrocinar a uno de sus parientes que se quiere venir. Entonces vamos a dar hasta 30,000 visas de refugio humanitarias al mes, lo que está diciendo Estados Unidos. Así que ahora la gran pregunta de los cubanos que están todavía en la isla es ¿qué pariente o amigo le hace el favorcito de, por favor, patrocíname, decime que me vas a dar casa para que entonces ya me pueda ir, no me tenga que lanzar al mar y ahogarme o arriesgarme a ahogarme o que me coman los tiburones, sino que puedo llegar por avión? Pero es un poco el esquema que están estableciendo, así como sí vamos a dar refugio, pero que como ya tantos de esos países en Estados Unidos, ¿saben qué? Que el mejor el primo o el pariente que hasta aquí los patrocina y diga que les van a dar techo mientras se busca un empleo. Así que son las situaciones que se están mirando en este momento en la frontera y en el contexto de toda la migración irregular hacia Estados Unidos. Así es, y como pueden ver en la gráfica que les estamos presentando, quienes están conectados en las redes, ahí las líneas que se ven son la cantidad de personas que han atrapado cada año, y la línea de hasta abajo fue el último año de Trump. Y también el año de la pandemia, hay que hacer la salvedad. Pero los años antes tampoco es que fueran mucho más altos que eso, a pesar de que no había pandemia. Y luego a partir de enero, de la línea azul es el año pasado. Bueno, el año fiscal, recuérdense que ahí están en años fiscales. Y esa línea azul, ahí donde empieza a subir, justo donde empieza a subir, es de enero a febrero. En febrero tiene así un repunte. Y a partir de ahí se ha básicamente mantenido y con una leve tendencia al alza a lo largo de todo el 2021, a lo largo de todo el 2022. Y si ven la línea así más oscura que se ve en la esquina superior izquierda de la gráfica,
Esos son los últimos 3 meses que aparecen ahí básicamente porque como es año fiscal, entonces es de octubre a septiembre. Y entonces ahí estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre del 2022, que ya es el año fiscal 2023 en Estados Unidos. Y como pueden ver, continúa la tendencia al alza. La tendencia al alza, esos 3 meses son casi que de los más altos de los últimos años. Y estamos hablando de que ahí en octubre se capturó a 230 y... Vamos a ver, solo voy a leer bien. En octubre se capturó a 231,000 personas, en noviembre a 234,000 y en diciembre a 251,000, que es el récord hasta ahorita, entiendo, de personas capturadas en la frontera. Pero eso al final, como lo mencionábamos, es un reflejo de la cantidad de gente que está llegando a Estados Unidos. Probablemente ha bajado un poco la relación esa que mencionaba Reni de los que pasan versus los que capturan. Pero aún así es un montón de gente. Mira, y no quiero dejar de mencionar que de acuerdo a Infobae.com, el Comité Internacional de Rescate advirtió que la crisis humanitaria en Haití y Venezuela se agravará si no se aprueban más fondos de asistencia. Así que si la crisis se agrava, habrá más migrantes ilegales intentando llegar a Estados Unidos. Como el tiempo nos come, Jorge, no quiero dejar de mencionar dos Vamos cosas. al juicio, ¿no? Sí, al juicio. Primero un tribunal de Miami condenó a Nicolás Maduro y al cartel de los Soles a pagar 153 millones por la tortura de un preso político. Y luego el juicio de Genaro García Luna, que básicamente está generando chorros de tinta, enormes titulares en México. Aquí casi no ha salido nada de la noticia, aunque somos frontera sur de México. Genaro García Luna es un exsecretario de Seguridad Pública de México, lo que pudiera ser el equivalente al Ministerio de Gobernación. Él fue secretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón, luego fue asesor, se quedó una temporada en México y luego en el 2012 se fue a vivir a Miami. Hace 3 años más o menos fue acusado por un tribunal de Nueva York de que realmente él había recibido dinero de carteles del narcotráfico y que era un tema de corrupción relacionada a narcotráfico. Genaro García Luna tiene la característica que él fue el que desarrolló y supuestamente era el que estuvo implementando en primera línea la fallida guerra contra las drogas o los carteles en México, que literalmente hizo que ese país entrara a un baño de sangre y que la seguridad en ese país básicamente se perdiera. Los niveles de inseguridad siguen altísimos y el tema de los enfrentamientos contra los carteles es casi que pan de cada día en ciertas áreas en México. Pues resulta que el juicio de Genaro García Luna se está desarrollando en el mismo tribunal que condenó al Chapo Guzmán. Incluso algunos dicen que este es el juicio al Chapo Guzmán 2.0, o que este es uno de los juicios que viene después del juicio al Chapo Guzmán, porque está relacionado. Se le acusa de 5 delitos, uno de los cuales es, por ejemplo, haber recibido dinero del narcotráfico de distintos carteles, y la gran discusión que había la semana pasada era, quiénes iban a ser los miembros del jurado, que era un poco como la discusión, cómo estaba la selección del jurado, etcétera, etcétera. Y luego ahora el juicio que ha comenzado esta semana, básicamente hace 2 días, primero han pasado un par, digamos, de narcotraficantes arrepentidos que fueron arrestados por Estados Unidos y que están contando algunos detalles. Características interesantes, Jorge. Ayer también salió en Infobae un artículo sobre que hubo un general mexicano que intentó advertirle a Felipe Calderón que él sospechaba de García Luna. Y en vez de escucharlo, básicamente Se lo volaron a él. Se lo volaron, lo arrestaron y se pasó 11 meses en la cárcel, que luego lo soltaron. O sea, ya se había ido Felipe Calderón y entró Peña Nieto, entonces lo soltaron, pero hicieron pedazos su nombre y lo acusaron de cosas infundadas. Pues resulta que 10 años después salió el sobrino de Diciembre. Él se lo dijo, él le dijo a Felipe Calderón que él sospechaba de Genaro García Luna, y en vez de haberlo escuchado, lo que hicieron fue destruirle la carrera. Otras cosas que han salido en el juicio es
que pareciera que Genaro García Luna le dio información a los carteles para de esa forma que ellos pudieran identificar que era un informante de la DEA que estaba infiltrado dentro de los carteles y ese informante fue secuestrado, torturado y asesinado. Así que básicamente están comenzando a salir gotitas de información y el juicio apenas lleva 3 días. Cosas interesantes o la gran pregunta que yo me hago es, vamos a ver, Genaro García Luna es México. Tienen también el juicio pendiente de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Y Guatemala, que estamos como el jamón del charco, es como el jamón del sándwich, no del charco, el jamón del sándwich es. ¿Y qué información puede llegar a salir de Guatemala? Porque la cocaína que llegaba a Honduras se perdía en la frontera con Guatemala y de pronto, ¿qué pasa? Milagrosamente reaparecía en México, ¿no? Reaparecía, o sea, yo no sé qué pasa, o sea, se lo llevaban volando los pajaritos o qué, pero son temas interesantes, Jorge, porque también los tiempos en que este hombre influyó eran los tiempos que de una u otra forma tienen que ver con gente que ahora está jugando o están entrando a la campaña política aquí en Guatemala, así que veamos qué sucede en los próximos días o meses. Desgraciadamente el tiempo se nos va comiendo el tiempo, yo me tengo que retirar y muchísimas gracias a todos los oyentes y googleen qué está pasando en ese caso porque es sumamente interesante y a ver qué otros grillos y caja de Pandora va a salir de ese juicio relacionado a Guatemala o puede que no. Así es, muchas gracias Reni, y lamentablemente en efecto ya se nos acabó el tiempo, así que los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 del mediodía. Pasen feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.